Hola amigos, sean cordialmente bienvenidos a esta serie titulada Lo que no sabías acerca del Mesías. Soy Oscar López y tengo el placer de compartir con ustedes el tema de hoy titulado El milenio y la verdad sobre el rapto secreto. Doy también la bienvenida a Itamar que nos acompaña hoy. Hola a todos y pues hoy tendré el placer de compartir con ustedes este tema. En el último video hablamos de la bestia, la marca y su imagen. Vimos la relación que hay entre esos diferentes elementos, como la bestia es un poder que une la iglesia y el Estado y que empezó en Roma en el año 538 y dominó hasta 1798, como la imagen de la bestia es una copia de ese sistema de unión de iglesia y Estado que será formada en Estados Unidos cuando las iglesias protestantes lleguen a dominar el poder del Estado. Y la marca de la bestia es la marca distintiva de un poder que impone obligaciones religiosas utilizando el poder civil. Y esta marca de la bestia es, en resumen, el domingo. Vimos cómo el domingo, la adoración del domingo, no tanto el domingo como día, ni el hecho de guardar el domingo, adorar el día domingo, sino cuando se imponga por la ley la obligación de guardar ese día como día de adoración. Y esa es la marca de la bestia. Y hoy vamos a hablar de un tema que es, digamos, controversial, ¿no? Que es el tema del milenio y el rapto secreto. Rapto secreto es algo que hemos escuchado muchas veces. Hay muchas denominaciones cristianas que predican esa doctrina acerca del rapto secreto y por eso pensamos que sería interesante en esta serie tratar ese tema y traer un poco de luz y un poco de historia acerca de esa doctrina, de dónde sale y qué bases bíblicas tiene o qué bases bíblicas no tiene. Vamos a verlo en el tema de hoy. Y para empezar, vamos a hablar de esta doctrina del rapto secreto. Aquí tiene una imagen, es una imagen generada por inteligencia artificial. Le di algunos parámetros acerca del tema, algunos textos de lo que estaba hablando y le pedí que hiciera una imagen para ilustrar el asunto. Y aquí me coloca una imagen de un avión. Bueno, está un poco extraño porque como si el avión fuera transparente, pero es un avión y hay personas que se van desvaneciendo y desaparecen y se van al cielo, ¿no? ¿Sí? Hay muchas historias, muchas películas con respecto a esto. Cuando se habla de rapto secreto, hay que hablar también de dispensacionalismo, porque son doctrinas o líneas teológicas que están asociadas unas con otras. El dispensacionalismo explica que Dios establece periodos con reglas diferentes en cada periodo. Es decir, de que según el dispensacionalismo, antes de la venida de Cristo, es decir, el Antiguo Testamento, es una dispensación en la cual la gente se salva por la observancia de la ley. Y en la dispensación cristiana se salvan por gracia. Y otra dispensación que se llama el milenio, del cual vamos a hablar. El dispensacionalismo es una corriente teológica cristiana que se originó en el siglo XIX, desarrollada principalmente por John Nelson Darby entre 1800 y 1882. Es un teólogo y un predicador anglo-irlandés. Otros autores y promotores importantes del dispensacionalismo incluyen Cyrus E. Scofield. Popularizó el dispensacionalismo a través de la Biblia Scofield, referencia, que incluía notas interpretativas. También encontramos a Lewis Sperry Chafer, fundador del Seminario Teológico de Dallas, que es una institución que sigue enseñando dispensacionalismo. Entonces vemos cómo el dispensacionalismo tiene sus orígenes en personajes históricos bastante importantes en el campo de la teología. Por información, Darby hizo traducciones literales de la Biblia que siguen siendo usados hoy en día. Es muy interesante la traducción de Darby porque Darby hace una traducción literal de la Biblia. A veces es un poco difícil de entender, pero es interesante porque es lo que se acerca más al origen, a la palabra, digamos, la palabra original. Sin embargo, Darby utilizó este mismo método de interpretación literal para sacar sus doctrinas, sus concepciones teológicas. Y es allí donde hay una pequeña problemática porque en teología hay algo que se llama principios de interpretación y los principios de interpretación nos ayudan, son herramientas que nos ayudan a comprender el tipo de texto que estamos leyendo y las reglas que son inherentes a ese tipo de texto. Y Darby en cierto modo hace abstracción de esas reglas.
su concepción literal es bastante profunda. Vamos a hablar de algunos textos de la Biblia que están ligados con esta doctrina del rapto secreto y el dispensacionalismo. El primer texto se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Interesante. Otro texto, 1 Corintios 15, 51 y 52. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y Mateo 24, 40 al 41 es otro texto también utilizado para explicar esas doctrinas. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Entonces el rapto secreto tiene bases en estos métodos de interpretación. Y el dispensacionalismo es muy popular y ha sido enseñado en muchas denominaciones. Y entre ellas vamos a citar algunas que son las iglesias bautistas, denominaciones evangélicas, como la iglesia bautista, especialmente en los Estados Unidos. La teología de ellos está basada en el dispensacionalismo y incluyendo el rapto secreto. Iglesias pentecostales, las iglesias pentecostales a nivel mundial enseñan estas dos doctrinas. Las iglesias evangélicas no denominacionales también son un grupo interesante en esta doctrina. Las no denominacionales entre las iglesias evangélicas son las iglesias evangélicas llamadas independientes. Son personas pastores que se autoproclaman pastor y forman una iglesia y empiezan a recoger los diezmos y tienen su propia línea teológica. En las iglesias evangélicas no denominacionales hay una multiplicidad de doctrinas, pero uno de los puntos comunes está el dispensacionalismo y la doctrina acerca del rapto secreto. Y tenemos a los hermanos de Plymouth, que es un grupo influenciado directamente por las obras de Darby. Darby no solamente fue autor de la Biblia Darby, tanto en inglés como en francés, sino que también influenció muchas denominaciones en cuanto a sus doctrinas. Y la doctrina del rapto secreto es una de las principales interpretaciones de Darby que se ha popularizado hoy en día. Ahora, vamos a analizar esta doctrina y... Primero todo, ¿en qué momento fue desarrollada y cómo podemos entenderla? Desarrollada por Darby, la doctrina del rapto secreto sostiene que Cristo regresará en secreto para llevarse a los creyentes fieles antes de la gran tribulación, un periodo de sufrimiento y caos en la tierra. Los defensores del rapto secreto citan pasajes como 1 de Tesalonicenses 4, versículo 17 y 1 de Corintios 15, versículo 52. Sin embargo, muchos teólogos argumentan que estos textos se refieren a un evento público y visible y no a un rapto secreto. Es muy interesante esta posición porque la mayoría de los teólogos que tienen una concepción metodológica de la interpretación bíblica rechazan esta doctrina porque consideran que tiene falta de bases bíblicas. Vamos a ver algunas de esas fallas que están explicadas en este documento. Los pasajes citados por los defensores del rapto secreto se interpretan tradicionalmente como eventos públicos y visibles. Esto es un elemento muy importante porque si nosotros vemos algunos pasajes que están aquí como Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Es muy importante destacar de que este pasaje dice que todo ojo lo verá. Cuando se dice todo ojo lo verá, por definición no estamos hablando de algo que suceda en el secreto.
Es público, algo ¿no? visible. Es algo visible. Es por eso que este texto pone en dificultad las teorías de Darby. La doctrina del rapto secreto no es compatible con este pasaje. Pero no es el único. Vamos a leer también Mateo 24 del 40 al 41. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Este pasaje ha suscitado muchas polémicas en el mundo cristiano porque muchas personas piensan de que estos textos que encontramos allí, que son palabras de Cristo, se deben interpretar de manera literal. El problema es de que el pasaje global en el que están ubicados es un pasaje simbólico, es un pasaje profético, y que los principios de interpretación bíblica nos obligan a interpretar esos pasajes como simbólicos. Es decir, de que los elementos de ese pasaje también son simbólicos. Esto significa de que los dos que están en el campo, dos personas que están en el campo, estas dos personas son simbólicas y el campo también es simbólico. Y si vamos a la simbología bíblica, en otros pasajes de la Biblia encontramos de que el campo se refiere a la obra de Dios. A la obra de Dios. Y habrán dos predicadores, uno está predicando, los dos están predicando, pero uno será seleccionado, uno será sellado para ser tomado. Uno será tomado y el otro será dejado. Ahora, el hecho de ser dejado no significa que va a ser dejado vivo. Porque muchas personas suponen que el ser dejado aquí queda vivo y queda para un periodo de 1000 años en el cual se va a poder... la gente se va a poder arrepentir de nuevo. Y esto no tiene bases en la Biblia. La Biblia dice que la segunda venida de Cristo vendrá y que los impíos serán destruidos con el resplandor de su venida. Significa que aquellos que son dejados son destruidos, los que son llevados al cielo. Y este pasaje nos dice que uno será llevado y el otro será dejado. Pero el campo se refiere a la obra de Dios. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, y en términos simbólicos la mujer representa a la iglesia y el molino es uno solo, significa la obra de evangelización. Muchas iglesias estarán predicando, y aquí se refiere a las dos mujeres, se refiere a dos iglesias de las cuales nos habla también las profecías: la iglesia militante y la iglesia triunfante, que van a cohabitar en un periodo tardío de la historia de la humanidad, y que ese periodo es en el que estamos nosotros ahora. Estas dos iglesias van a estar allí juntas, solamente que una iglesia va a tener una teología pura, mientras la otra va a tener una teología llena de errores. Ambas van a estar trabajando en el campo, en la misión, y una será tomada, pero la otra será desechada, será dejada. Eso es lo que significa estos pasajes. Es interesante. Y también encontramos 1 Tesalonicenses 5:2 que dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Aquí es muy, muy interesante, porque muchas personas dicen como ladrón en la noche es cuando nadie lo vea, entonces van a desaparecer y no van a saber. Entonces de ahí se apoyan para decir que es el rapto secreto. Sí. Sin embargo, en este mismo pasaje dice, se refiere a un evento público. El hecho de que venga como ladrón en la noche se refiere al hecho, no que nadie lo vea, sino al hecho de que viene cuando nadie lo espera. Y eso es lo que el contexto de estos pasajes nos explican. Y aquí tenemos una razón bíblica adicional que hace que muchos rechacen la teoría del rapto secreto. Y el último texto en esta sección, 2 de Pedro 3:10, que dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán desechados, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Bueno, aquí es un poco difícil imaginar que el hecho de que viene como ladrón en la noche significa que nadie se da cuenta. Porque difícilmente hay un gran estruendo, imagínense una explosión, y que nadie se dé cuenta. Aquí nos da el contexto exacto de lo que significa ladrón en la noche. Significa cuando nadie lo espera. Pero el evento va a ser bien, claramente y públicamente visible. Bueno, vamos a continuar el análisis, y acerca de la falta de bases bíblicas, aquí tenemos algunos puntos. Unidad del retorno de Cristo. La Biblia describe la segunda venida de Cristo como un único evento glorioso y visible para todos. Y eso lo encontramos en Mateo capítulo 24, versículo 27 al 31.
La doctrina del rapto secreto implica de que Cristo viene la segunda vez, viene 2 veces. Y algunos dicen, no, pero es que no hay una cuarta vez. Es verdad. Ellos colocan la primera vez, la primera venida de Cristo es secreta, nadie se da cuenta. La segunda es pública y reina durante 1000 años. Pero de esto no hay fundamentos bíblicos. Es decir, de que en ningún momento de la Biblia dice que la segunda venida de Cristo se divide en 2 etapas. La primera venida de Cristo no visible y la segunda venida de Cristo visible. Eso no existe. Y es por eso que hay discrepancia. La interpretación de Mateo 24, 27 al 31 nos lleva a entender de que es un solo evento. Otro punto es la historia interpretativa. La doctrina del rapto secreto es una interpretación relativamente nueva, que es desarrollada en el siglo XIX. Vemos de que esta doctrina es muy reciente, sí, a la escala de la historia de la humanidad es muy, muy reciente. Y es un trabajo reciente que no es reconocido tradicionalmente por las iglesias, ¿no? Ahora, el hecho de que no sea reconocido tradicionalmente por las iglesias no es en sí una prueba, pero eso explica por qué hay mucha oposición de parte de muchos teólogos reconocidos acerca de esta doctrina. El siguiente punto son los símbolos y las alegorías. Muchos pasajes en la Biblia usan lenguaje simbólico y alegórico, no literal. Interpretar una alegoría de forma literal implica un error metodológico en la aplicación del principio de natural a espiritual. Es un principio relativamente conocido en el mundo teológico, sobre todo los que practican la teología analítica, la teología metodológica, y es una de las bases de la teología libre. El principio natural espiritual dice que el natural representa al espiritual, pero el natural es diferente del espiritual. Es decir, que, por ejemplo, en el caso del Cordero de Dios, cuando Juan el Bautista ve a Cristo venir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entra Jesús, pero, o sea, el Cordero no era físicamente representa un a Jesús, cordero. no porque Jesús tuviera una piel de cordero o que tuviera características de cordero, sino por la utilización de este animal en los sacrificios del santuario como una expiación por el pecado. Es decir, Jesús venía como redentor por los pecados del mundo. Entonces vemos de que el natural representa al espiritual, el natural sería el cordero y el espiritual sería Jesús, pero el natural es diferente al espiritual porque solo comparten algunas características, pero no la totalidad. El aplicar un símbolo de manera literal siempre lleva al error, porque la Biblia, cuando habla de una manera simbólica, siempre utiliza este método de natural a espiritual. Y el último punto es la falta de unanimidad. No existe un consenso claro entre los teólogos y estudiosos bíblicos sobre la doctrina del rapto secreto. Sí, de hecho, es verdad que nadie se pone de acuerdo en ese tema. Exacto, es muy difícil que se pongan de acuerdo, sobre todo porque hay muchos puntos de discrepancia que son bastante, o sea, los detractores de esta doctrina tienen argumentos tenemos argumentos bastante sólidos. Yo digo claramente, yo no estoy de acuerdo con esta doctrina por argumentos bíblicos que son bastante sólidos, ¿no? Vamos a ver, las contribuciones de Darby, o sea, además de la doctrina del rapto secreto, es también la Biblia francesa Darby, también la hay en inglés, y que es un texto de referencia para muchos teólogos. Yo utilizo la Biblia Darby. No estoy diciendo que todo lo que hizo Darby fue malo o denigrar la obra de Darby. Como traductor de la Biblia hizo un excelente trabajo con la Biblia Darby, que es bastante precisa si la comparamos con los originales, griego y hebreo. Y que es una Biblia que utilizan muchos teólogos actualmente. Esto no significa que sus interpretaciones teológicas tengan que ser, aceptadas por el hecho de usar la Biblia Darby. Pero Darby tuvo algunas contribuciones muy interesantes en el campo de la teología y vale la pena recalcarlo. Bueno, vamos a ver un último texto que encontramos en Apocalipsis 20, del 1 al 10. Un poquito largo, pero vale la pena porque este es el texto de referencia cuando hablamos del milenio. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo.
Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este es un texto muy importante cuando hablamos acerca del milenio y difícil de entender para muchas personas, pero para facilitar la comprensión yo quise hacer un pequeño diagrama que explica el asunto del milenio. Y quise colocar los elementos en 2 líneas, una línea para el dispensacionalismo y otra línea para la Biblia. ¿Okay? ¿Qué dice la Biblia acerca de este tema? Y tanto la Biblia como el dispensacionalismo explican que nosotros estamos viviendo los últimos eventos. La Biblia nos habla de la profecía de Apocalipsis capítulo 18. Yo les invito a leerlo, que anuncia la destrucción de ese sistema falso del cual hablamos en el video anterior. En el dispensacionalismo tenemos la segunda venida secreta de Cristo, porque viene secretamente, nadie lo ve, y se lleva, hace desaparecer a los santos, los que están santificados en ese momento. En la línea escatológica de la Biblia encontramos en este punto la ley dominical, que es algo público y un conflicto mayor, y empieza el pequeño tiempo de angustia según la Biblia. Pequeño en intensidad, largo en duración. Pequeño, pero ¿eso es lo que piensan también los del dispensacionalismo? Sí, ellos hablan de 7 años. Ok. Ellos hablan de 7 años, lo cual es relativamente pequeño. Ellos lo tratan de pequeño en cuanto a la duración. Ahora, dentro de ese periodo tenemos el rapto secreto, RS por rapto secreto. Y en la línea, atención, rapto secreto en la línea del dispensacionalismo. La Biblia no habla de rapto secreto en ninguna parte. En la línea escatológica de la Biblia, después del pequeño tiempo de angustia, encontramos el decreto de muerte, del cual hablamos en los temas anteriores, cuando la imagen de la bestia se les ha dado el poder de hablar y ordenar que todo aquel que no obedece sea muerto. El decreto de muerte es el inicio del gran tiempo de angustia, don GTA por gran tiempo de angustia. Y en la línea escatológica bíblica, los 144,000 huyen de los impíos y ya no hay redentor. Es decir, se cumple lo que está en Daniel capítulo 12, Miguel se levanta, ya no hay redentor, no hay quien interceda por el pecador en el cielo. Es decir, el que es justo sea justo todavía, el que es injusto siga haciéndolo todavía. Según la teoría del rapto secreto, los justos no están en la tierra ni están huyendo, sino que están con Cristo en el cielo. ¿Okay? De ahí viene el fin del tiempo, del gran tiempo de angustia, que está marcado en la línea escatológica bíblica con la segunda venida de Cristo. Entonces vemos de que la segunda venida de Cristo está localizada en un lugar diferente en el dispensacionalismo. Y en la línea del dispensacionalismo esto correspondería más bien a la tercera venida de Cristo, lo cual sigue siendo un poco incoherente. De ahí viene un evento que es la primera resurrección. El dispensacionalismo nos coloca la primera resurrección al inicio de este periodo, lo cual la Biblia no explica. La explicación es de que cuando venga Jesús por segunda vez, va a haber la primera resurrección, es decir, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados para ir con Él en las nubes. Recién aquí
Perdón, una preguntita. O sea, directamente, o sea, cuando viene por segunda vez Cristo en la Biblia, Ujú. ahí es que hay, en ese momento, hay la primera resurrección. Recién ahí, sí. Y ellos no ponen esa resurrección ahí. Sí, sí. ¿También? Ellos la ponen, no la ponen en ese lugar, la ponen en el inicio cuando hay el rapto secreto, porque el rapto Ah, secreto implica la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación y digamos, la exfiltración, podríamos decirlo así. Los justos vivos desaparecen. entonces, si entendí bien, es como que todo este periodo de segunda venida de Cristo más primera resurrección lo pusieron al inicio de la línea de ellos, Sí, exactamente. junto a rapto secreto. A ese rapto secreto. Exacto. Ok. O sea, está todo mezclado, los elementos están mezclados y no corresponden a la línea escatológica bíblica. Ahora, de ahí viene un periodo de 1000 años. Según el dispensacionalismo, en ese periodo de 1000 años, Cristo reina en la tierra trayendo paz y justicia. ¿Por qué? Según ellos, colocando la tercera venida de Cristo en ese punto, eso facilita la idea de que Cristo regresa a la tierra para reinar en la tierra en paz y en justicia durante 1000 años. Pero según la Biblia, Cristo reina en el cielo con los redimidos. Porque si nosotros seguimos el relato del Apocalipsis, vemos de que los redimidos son llevados al cielo y estando en el cielo van a reinar con él durante 1000 años. Y ese reinado es un reinado, más bien, es una tarea de juzgar. ¿Y quiénes van a ser juzgados en ese periodo? Todos aquellos que no fueron dignos, tenidos por dignos de ir al cielo. No significa que en ese momento se va a decidir si van a poder vivir o no. Ya Dios hizo ese juicio. Sino que Dios quiere explicar a los redimidos por qué excluyó a ciertas personas. En el cielo vamos a tener sorpresas. La primera sorpresa es porque estoy yo ahí. Claro. La segunda sorpresa, habían personas que ni nos imaginábamos que podían ir al cielo y están allí. Y habían personas, la tercera sorpresa, habrán personas que estábamos seguros que iban a estar en el cielo y no están. Y esa es la razón por la cual va a haber lo que llama el juicio del trono blanco. Es una revisión del juicio de Dios, no para excluir, para absolver a aquellos que fueron condenados a la muerte eterna, sino para poder entender las razones por las cuales Dios los excluyó del cielo. Básicamente, si entiendo bien, es como un juicio de Cristo. Sí, realmente es un juicio. A quien está siendo juzgado allí en realidad es Dios. Pero, es más bien su trabajo. Sí, es un análisis, como un audit. Es como si nosotros dijéramos, bueno, que yo voy a ir al cielo, pero ¿por qué no vino tal persona? Pero, o sea, esto puede verse un poquito agresivo, ¿no? El concepto puede ser un poco agresivo, y sobre todo cuando se trata de la persona de Dios, que es sagrado. Dios es tan bueno que en su bondad nos permite disipar todas nuestras dudas en cuanto a las decisiones que Él toma. Y allí, en ese momento, vamos a ver claramente por qué no fue al cielo tal persona. ¿Por qué fue excluido? Y esto es algo muy importante. Esa va a ser nuestra tarea durante 1000 años. Dios, hacer el juicio para Dios lo puede hacer instantáneamente. Dios sabe todas las cosas. Pero a nosotros nos va a llevar tiempo. Tenemos que analizar los casos de muchas personas y poder entender el por qué no están en el cielo. Ahora, hay un reposo sabático de la tierra de 1000 años. Una cosa interesante, la tierra reposa durante 1000 años. ¿Por qué? Porque según el relato del Apocalipsis que acabamos de leer, Satanás queda atado en la tierra. ¿Por qué queda atado Satanás en la tierra? Es una cadena, pero no física, sino una cadena de circunstancias. Satanás queda atado en la tierra porque no tiene a nadie a quien tentar. Todas las personas, los impíos, han muerto y está solo. Y después de ese tiempo, cuando se acaba este periodo de 1000 años, en la línea escatológica bíblica aparece de nuevo Cristo, es decir, la tercera venida de Cristo. ¿Y cómo se describe la tercera venida de Cristo? Como un evento de juicio. O sea, ya no viene como redentor, viene como rey, para retribuir en justicia. Sucede la segunda resurrección. Según la Biblia, los muertos impíos van a resucitar. ¿De qué? De la primera muerte. Resucitan, pero ¿para qué resucitan? Para recibir
un juicio. Y allí es desatado Satanás. ¿Por qué es desatado? Porque la cadena de circunstancias que lo tenía atado durante 1000 años, el hecho de estar solo, desaparece. Ahora ya tiene a quién tentar y reúne una gran batalla. Y esa batalla, según el texto de Apocalipsis que leímos hace un rato, es la batalla de Gog y Magog. ¿Okay? Es muy interesante. Y con la segunda venida, con la segunda resurrección, también marcamos el evento de cuando baja la nueva Jerusalén. En el dispensacionalismo se olvidaron de ese texto. ¿Por qué? Porque no coincide con su teoría. ¿Cómo así que va a bajar la nueva Jerusalén? Entonces, ¿dónde estaba? Si el reino de Cristo fue durante 1000 años en la tierra, entonces ¿por qué tiene que bajar la nueva Jerusalén? O tenía que haber bajado desde el inicio. Hay muchas teorías. En todo caso, la línea escatológica bíblica es muy clara y nos dice que la nueva Jerusalén baja en ese momento para dar el juicio y viene el juicio final. El juicio final es una sentencia final. En el texto que acabamos de leer dice que sale fuego delante de Dios y los destruye. Y crea un lago de fuego. El apóstol Pedro nos dice que cuando venga la segunda venida de Cristo, los elementos ardiendo se fundirán, se derretirán. Todos estos son textos bastante claros. Y la nueva tierra, que es el fin de ese juicio, la nueva tierra, una vez que ha sido destruido definitivamente el mal y que del mal no queda ni raíz ni rama, no queda nada, la tierra es creada de nuevo mejor que lo que Dios hizo en la creación en el inicio del mundo. Y la tierra se convierte, según el relato del Apocalipsis, se va a convertir en la morada de los justos por la eternidad. Pero hay algo particular, de que la sede del cielo va a ser transferida a la tierra. Y Dios va a establecer su trono en la tierra. Es decir, de ser un planeta maldito, el único planeta que se dio al pecado de toda la creación que hizo Dios, se va a convertir en el centro del universo. Y esto es una señal, un símbolo claro de la misericordia y la bondad de Dios, el Dios al cual servimos. Es increíble. Ahora viene la destrucción final de Satanás y los impíos. Ahora viene la nueva tierra y de ahí que sigue la eternidad. Aquí tenemos una pequeña comparación de dos líneas escatológicas. Vemos de que en la línea del dispensacionalismo hay elementos que no coinciden y que no podemos justificar. De hecho, la mayoría. Y hay una disposición que no corresponde al relato de la Biblia y al relato de las profecías. Entonces concluimos de que de un punto de vista puramente bíblico, aquí no se trata de criticar lo que los demás creen, pero de un punto de vista puramente bíblico, el dispensacionalismo podríamos catalogarlo de fake news, porque carece de fundamento bíblico. Y que la escatología bíblica podríamos decir que es confirmada. ¿Ok? Eso desde un punto de vista puramente bíblico. Pero antes de terminar, yo quisiera que vayamos a un momento de preguntas y respuestas. Y tenemos una pregunta de Nicolás. Sí. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la segunda venida de Cristo y la tercera? ¿Qué función cumple? Ok. Bien, hay que entender, bueno, la primera, vamos a hablar primera, segunda, tercera venida de Cristo para explicar. La primera venida de Cristo es cuando Cristo viene en forma de un bebé en Belén. Creo que la mayoría de nosotros conocemos esa historia. La segunda venida de Cristo es un evento en el cual Jesús viene a recuperar a los santos y al mismo tiempo es destruida la tierra. Entonces, esta es la segunda venida de Cristo. La tierra queda completamente destruida, todos sus habitantes han muerto, son destruidos por el resplandor de la venida de Cristo, y Satanás queda atado por una cadena de circunstancias. Ahora, una característica interesante es que según el relato bíblico, en la segunda venida de Cristo, Cristo no pone sus pies en la tierra. Y esto es un elemento clave para entender el engaño del milenio. Según la Biblia, vamos a encontrar al Señor en las nubes, en el aire, es decir, que no se posa en tierra. La tercera venida de Cristo, Cristo ya no viene como redentor, ya no viene como salvador, pero viene como juez. Y la tercera venida de Cristo, Cristo viene para dos cosas. La primera, dar el juicio final sobre los impíos, incluyendo a Satanás. Y la segunda es poder purificar la tierra y hacer una nueva creación.
Y en ocasión de la tercera venida de Cristo, Cristo se posa sobre la tierra. ¿Ok? Inclusive describe que el monte de los olivos es completamente aplanado. ¿Ok? Y en esta tercera venida de Cristo es cuando se da el juicio final sobre los impíos. Es purificada la tierra de toda la maldad, se convierte como en un lago de fuego. Un lago de fuego hace referencia, por ejemplo, a la caldera de un volcán, lava, magma, fundida. Todos los elementos se derriten, se funden. Y a partir de esa bola incandescente, Cristo va a hacer una nueva creación. Solo que según la Biblia, durante todo ese proceso, la Nueva Jerusalén está ahí flotando sobre ese lago de fuego. La descripción que da la Biblia de la Nueva Jerusalén nos podría hacer pensar en una especie de máquina, una nave espacial, ¿no? Sin más conjeturas, pero la Nueva Jerusalén es una creación sólida de Dios que no puede ser destruida ni siquiera por el lago de fuego. Y los justos van a estar a salvo allí en la Nueva Jerusalén, mientras toda la tierra es destruida por el magma y enseguida viene la creación de una nueva tierra, una nueva naturaleza. Bueno, amigos, les agradecemos por su interés en esta serie. Espero que les haya gustado el tema. Y una vez más, si el tema les pareció interesante, no duden en compartirlo, no duden en darnos un like si lo desean. Y sobre todo, no duden en suscribirse a nuestra cadena. Es una forma muy eficaz de apoyar nuestra acción, nuestro ministerio. Doy gracias también a Itamar que nos ha acompañado hoy. Bueno, fue un gusto y les esperamos para el próximo video. Y bueno, ya la próxima semana continuamos con el tema. Ya casi terminamos esta serie. Estamos hablando del Mesías y yo quisiera volver un poco atrás y hablar acerca de las características de la segunda venida de Cristo, que va a ser el punto final, porque finalmente todo el objetivo, el objeto del ministerio del Mesías o del trabajo del Mesías para salvarnos es justamente poder regresar por nosotros para llevarnos al cielo. Que Dios les bendiga, que Dios bendiga su curiosidad y nos vemos dentro de 15 días con un tema más de esta serie, Lo que no sabías acerca del Mesías. Bye bye.